Tenemos un paquete de masa 0.5 gramos, ¿sí?, que se proyecta hacia arriba sobre un plano inclinado donde el ángulo vale 15 grados y tiene una velocidad inicial v0 de 4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces se impulsa con una velocidad de 4 metros por segundo hacia arriba. Sabemos que el coeficiente de fricción cinética entre el paquete y el plano es de 0.13. Lo que necesitamos es calcular cuál es la distancia máxima d que se va a mover el paquete sobre el plano inclinado. Si se necesita, hay que considerar que la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Primero, definimos con qué unidades vamos a trabajar para así omitir durante el desarrollo del problema el estar especificando y arrastrando las unidades. Entonces, la masa, que es de 0.5 gramos, lo pasamos a kilogramos, que sería 0.0005 kilogramos. De hecho, los kilogramos son una de las pocas medidas estándares que están en kilo algo. Pero la medida estándar para el sistema internacional es el kilogramo, no es el gramo, por eso vamos a manejar kilogramos. Entonces vamos a calcular la energía cinética en el punto A. La energía cinética en el punto A es 0.5 veces la masa por su velocidad al cuadrado, que sería 0.5 por 0.0005 por la velocidad, que sabemos que es 4 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos da 0.004 kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado. La energía cinética en el punto B, como el punto B es el punto máximo que alcanza de altura, sabemos que la energía cinética en B va a ser cuando se detenga, que es 0, porque la velocidad va a ser 0 en el punto B. Vamos a hacer un análisis de fuerzas de la masa, del bloque. Bueno, lo que tenemos es el peso, que es mg, que va para abajo, ¿sí? Tenemos la fricción, esto sería en cualquier instante en la trayectoria, ¿sí? Sería la fricción que va hacia abajo y valdría el coeficiente de fricción por la fuerza normal, con una inclinación θ. Y desde luego tenemos la fuerza normal, que por equilibrio de fuerzas en la dirección y tiene que ser igual a mg por el coseno de θ, ¿sí? Si esto es θ, fíjense que esta línea es perpendicular a esta línea y esta línea es perpendicular a esta línea. Por lo tanto, si esto es θ, esto debe de ser θ también. Por eso decimos que la fuerza normal por equilibrio debe ser igual a mg por el coseno de θ. Entonces, la energía de A hasta B, el trabajo, realizado por las fuerzas de A hasta B, cuando el bloque se mueve de A a B, va a ser igual a el trabajo que realiza la fuerza de fricción, que es el valor de la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es constante en toda la trayectoria, que es mu por n, y estamos midiendo el trabajo que realiza mu por n cuando el bloque se mueve hasta D. Noten que como la fuerza tiene sentido opuesto a la dirección del movimiento, el signo del trabajo es negativo. Y luego, por otro lado, tenemos la componente en la dirección del movimiento, es decir, la dirección X, la componente del peso, que sería mg por el seno de θ. También la componente del peso va hacia abajo, siempre y constante, y va opuesto a el desplazamiento d. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza, por el peso en el desplazamiento sería su componente en la dirección del desplazamiento, que es mg por el seno de θ, multiplicado por el desplazamiento, que es d, y con signo menos de nuevo porque la fuerza y el movimiento son opuestos. Sustituyendo, tendríamos que mu es 0.13, la fuerza normal la hemos calculado aquí, ¿sí?, que es la masa por la gravedad por el coseno de θ, todos estos datos los tenemos, multiplicado por d, menos la masa por la gravedad por el seno de θ por d. Y esto nos da esto de acá. Ese es el trabajo que se realizó para ir desde A hasta B. El trabajo que se realizó para ir desde A hasta B es igual al cambio en energía cinética, que sería la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Estos dos datos ya los hemos
calculado aquí. Entonces sería la energía cinética en B, que es 0, porque está detenido en el punto B, y la energía cinética en A es 0.004. Por lo tanto, sería 0 menos 0.004, que sería menos 0.004. Entonces, menos 0.004 lo tenemos, que es el cambio en energía cinética, lo tenemos que igualar a el trabajo realizado por las fuerzas. Y de ahí sacamos que D vale 2.12153 para este caso particular. Después tenemos en este problema que los bloques A y B tienen masas de 12 kilogramos el bloque A y 5 kilogramos el bloque B, y se encuentran a una altura de 3 metros sobre el suelo. Lo tenemos sostenido el sistema. De repente se suelta desde el reposo, ¿sí? Entonces, evidentemente, como el bloque A pesa más que el bloque A va a bajar y el bloque B va a subir. Entonces, lo que necesitamos saber es la velocidad del bloque A justo antes de tocar el suelo, considerando que la polea no tiene una fricción significativa y si se requiere que la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que hacemos es definir nuestra altura cero para efectos de la energía potencial. Vamos a definirla en el instante inicial de reposo. Definimos también las unidades que vamos a manejar, que son kilogramos, metros y segundos. Y vamos a estudiar el inicio del movimiento. El inicio del movimiento está todo detenido, por lo tanto la energía cinética de A es 0. Y su energía potencial es 0 porque hemos definido el nivel de energía potencial 0 justo en el momento inicial. Lo mismo, podríamos haberlo seleccionado en otro lugar, ¿no? Pero bueno, no habría cambio en el resultado. Y la energía cinética del bloque B es 0 porque está en reposo inicialmente. Y la energía potencial de dicho bloque también es 0 porque también se encuentra alineado con la posición y igual a 0. El final del movimiento sería cuando A está a punto de golpear el piso y B ha subido. Bueno, si A está a punto de golpear el piso, quiere decir que descendió H, que son 3 metros, y por lo tanto B va a subir 3 metros. Entonces, la energía cinética del bloque A al fin del movimiento, en el instante final, sería 1/2 de su masa por su velocidad al cuadrado, que de hecho es la que queremos calcular. Sabemos que la masa son 12 kilogramos. De nuevo, si no se especifica otra cosa, los kilogramos son masa. Pero además aquí se está especificando que 12 kilogramos es masa, no es kilogramo fuerza. Entonces tenemos que es 0.5 por 12 por BAF al cuadrado, que es igual a 6 BAF al cuadrado. La energía potencial del bloque A, cuando llega al piso, sería la masa por la gravedad, es decir, el peso, multiplicado por la altura, considerando que esta es la altura 0, entonces, y que para arriba es positivo y para abajo es negativo. Por lo tanto, la altura h sería, la altura, digamos, a efectos de energía potencial sería igual a menos h. Sustituimos los valores que ya están dados por el planteamiento del problema y nos da menos 353.16. Para el bloque B, tendríamos que su energía cinética sería 0.5 de la masa mb por la velocidad de b al cuadrado, ¿sí? Al final del movimiento, que desconocemos en principio, ya veremos más adelante que tiene que ser igual a BAF. Entonces sería 0.5 de su masa, que es 5 por BBF al cuadrado, que sería 2.5 BBF al cuadrado. Y su energía potencial al final sería la masa por la gravedad, y la altura que tendrá B al final del movimiento. Bueno, si A desciende H, B va a subir H, entonces sería H pero positivo, porque así como A va hacia abajo y era negativo, B va hacia arriba y por lo tanto es positivo. Sustituyendo valores nos da que es 147.15.
Ahora vamos a aplicar la conservación de la energía, es decir, la energía total al inicio del movimiento debe de ser igual a la energía total al final del movimiento. Sería 0 más 0 más 0 más 0. Debe de ser igual a 6BAF al cuadrado menos 353.16 más 2.5 por BBF al cuadrado más 147.15. Sabemos que BBF tiene que ser igual a BAF al cuadrado, ¿sí? Como es una polea única, se transmite la cuerda, suponemos que es inextensible, la polea no tiene fricción, por lo tanto lo que sube B, lo que baja A, lo sube B, y por lo tanto, y en el mismo instante de tiempo, por lo tanto sus velocidades también son idénticas. Sustituyendo entonces BBF por BAF, tendríamos nada más valores en función o constantes o en función de BAF al cuadrado, y de ahí despejando tenemos que BAF es igual a 4.92306 metros por segundo. Vamos con el siguiente problema. Tenemos un elevaautos que requiere de 12 segundos para levantar hasta una altura de 2.7 metros un automóvil de peso igual a 9 kilonewtons y una plataforma de peso igual a 3 kilonewtons. Hay que determinar la potencia promedio entregada por la bomba hidráulica para elevar el sistema. Considere en su caso que la aceleración de la gravedad, lo mismo, es 9.81 metros por segundo al cuadrado. La potencia es la fuerza por la velocidad. ¿Qué fuerza necesitamos para subir la plataforma y el coche? Pues la suma de sus pesos, que sería el peso del automóvil más el peso de la plataforma. ¿Y cuánto va a ser la velocidad promedio? Sería la altura que tenemos que elevar dichos pesos dividido entre el tiempo requerido, que son 12 segundos. Entonces la altura son 2.7 metros, el tiempo es 12 segundos y el peso total son 9 más 3 kilonewtons, y esto lo que nos da es 2.7 entre 12 por 12, que sería en este caso 2.7 kilonewtons por metro entre segundo. En el siguiente problema tenemos un resorte que tiene constante 32 kilonewtons por metro y se usa para detener un paquete que tiene 54 kilogramos de masa, el cual se está moviendo hacia abajo, se está deslizando sobre una superficie que tiene una pendiente de 22 grados. Si se sabe que la velocidad del paquete es de 2 metros por segundo cuando está a una distancia de 7 metros del resorte, y que la fricción que hay entre el paquete y la plataforma, y el plano inclinado es ignorable, es decir, una fricción muy bajita, determine la deformación máxima que va a tener el resorte en centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esto está bajando con una velocidad de 2 metros por segundo, topa al resorte, se comprime el resorte hasta que llega a una deformación máxima. ¿Sí? Esa deformación máxima, desde luego, va a estar asociada a una velocidad cero. De nuevo, planteamos las unidades, que serían kilogramos, metros, segundo y newton. Vamos a evaluar el inicio del movimiento. Entonces, al inicio del movimiento, la masa o el paquete, pues, tiene una energía cinética de 0.5 por la masa por la velocidad al cuadrado. Sabemos que la masa es 54 kilogramos y que la velocidad inicial es 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces tendríamos 108. La energía potencial debido a la gravedad en el instante inicial va a ser cero, porque aquí vamos a definir la energía, digamos, el nivel de energía potencial cero en el punto donde inicia el movimiento. ¿Sí? Lo podríamos haber seleccionado en otro punto, pero lo vamos a seleccionar aquí. Entonces aquí su energía potencial es cero. Y la energía potencial debido al resorte, pues es cero, porque el resorte pues ni se está enterando que existe un paquete, ¿no? No está deformado. ¿Qué sucede al final del movimiento? Bueno, al final del movimiento
que es cuando el paquete topó el resorte y se deformó el resorte y se detiene. La energía cinética va a ser cero, ¿sí? Porque está detenido el resorte. Desde luego, inmediatamente después va probablemente a comenzar a subir. Pero en el momento de la deformación máxima, la energía cinética es cero. La energía potencial debido a la gravedad en el instante final va a ser igual a el peso, que es mg, multiplicado por la altura. En este caso sería negativa porque la altura va a ser hacia abajo. ¿Y cuánto va a descender? Bueno, va a descender si esta distancia es d y lo que estamos buscando es la deformación del resorte, que le vamos a llamar x, pues lo que se está deformando es d más x. ¿De acuerdo? Pero lo que nos interesa es la altura vertical. Entonces d más x, su componente vertical va a ser d más x multiplicado por el seno de teta. ¿Sí? Entonces d más x por el seno de teta sería la distancia vertical que recorre el paquete. O la componente vertical de la distancia que recorre el paquete. Y desde luego el signo va a ser menos porque el peso, el signo va a ser menos porque la altura, digamos, el desplazamiento va en sentido opuesto a lo que nosotros definimos como energía potencial, que es hacia arriba positivo, partiendo del cero, que es el punto inicial que ya habíamos calculado. Entonces, esto sería igual a 54 por 9.81 por menos 7, que es la distancia original, más lo que se deforma el resorte por el seno del ángulo, que es 22 grados. Y esto nos da menos 198.444x menos 1389.109. De nuevo, las unidades no las estamos poniendo porque nos estamos asegurando que todas las unidades vengan en las que están planteadas aquí en verde. Y la energía potencial debido al resorte en el instante final va a ser un medio de la K del resorte por lo que se deforma el resorte al cuadrado, que sería un medio de 32.000. Noten que aquí estoy poniendo, el resorte son 32 kilonewtons por metro, pero las unidades que vamos a manejar son newtons. Por lo tanto, aquí le ponemos la K ya directamente en newtons por metro, que sería 32.000 newtons por metro, por x al cuadrado, que es lo que estamos buscando, que esto nos daría 16.000 por x al cuadrado. Aplicando la ecuación de conservación de la energía inicial es 108 más 0 más 0. Y la energía final es 0 más menos 198.44x menos 1389.109. Más la energía potencial esta, que son 16.000x al cuadrado. Es decir, la suma de estas tres debe de ser igual a la suma de estas tres. Reordenando términos, simplificando un poco, nos queda esta ecuación cuadrática, de la cual obtenemos la solución, vendría en esta expresión. Tendremos dos soluciones. Una de ellas va a ser negativa, lo cual pues, no nos interesa. Y la otra sería positiva, ¿sí? Que sería 0.312155 metros, pero como nos piden en centímetros, pues nada más multiplicamos por 100 y tenemos 31.2155 centímetros. Y finalmente tenemos un problema que he visto que han tenido mucha dificultad al respecto y se los voy a encargar para que lo hagan en esta segunda oportunidad bis y lo hagan bien. ¿Sí? Les estoy dando un poco más de tiempo para que resuelvan el examen completo y tengan mucho cuidado. Hay dos aspectos importantes, dos tips que les voy a dar. Bueno, en primer lugar, vamos a ver de qué se trata. Es una pelota de masa 0.4 kilogramos y se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción y está sujeta a un resorte de longitud 2.4, cuya constante de rigidez son 2 newtons por metro. De nuevo, es una superficie horizontal sin fricción, por lo tanto, no va a aparecer la energía potencial
gravitacional, va a ser pura energía potencial del resorte. El resorte se encuentra conectado en su otro extremo a un pivote fijo, con respecto al cual el resorte puede girar libremente, ¿sí? Entonces tenemos un resorte, en un extremo tiene un pivote fijo con respecto al cual el resorte puede girar, y en el otro extremo tiene una pelota de masa 0.4 kilogramos que se encuentra en reposo. Es decir, el resorte no está sometido a deformación inicial. De repente a la pelota se le induce una velocidad de 5 metros por segundo perpendicular al resorte. Hay que determinar la velocidad de la pelota cuando el resorte se haya deformado un 57% de su longitud original inicial. Bueno, aquí hay dos temas. Uno, el equilibrio energético, y el otro, el tema de la conservación del momento angular. Pero debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Como habíamos visto en la clase de conservación de cantidad de movimiento angular, hay dos aspectos que quisiera enfatizar. Uno de ellos, bueno, la cantidad de movimiento angular, cuando estamos hablando de un plano XY, su magnitud es la masa por la coordenada X del punto específico, en este caso sería de la masa, por la componente Y de la velocidad, menos la coordenada Y por la componente X de la velocidad. Bueno, en coordenadas polares, que esto puede que sea de mucha utilidad, es decir, cuando lo que tenemos es la referencia de el ángulo en el cual está girando y el radio, lo que tenemos es que la cantidad de movimiento se puede expresar como la masa por el radio al cuadrado por la velocidad que tiene, la velocidad angular de giro de teta, ¿sí? Donde, digamos, la derivada de teta con respecto al tiempo. La velocidad de giro, la velocidad angular de giro. Bueno, esto es una cosa que tenemos que considerar, dependiendo de cómo les convenga más utilizar esta expresión o esta expresión. Ahora bien, ¿para qué nos sirve? Recordemos que cuando la resultante de fuerzas es colineal con el vector posición en cualquier instante t, que sería el caso, entonces no hay cambio en la cantidad de movimiento angular. Es decir, la cantidad de movimiento angular se mantiene constante. Cuidado, la cantidad de movimiento angular. Ahora bien, si adicionalmente el vector velocidad es siempre perpendicular al vector posición, entonces podemos decir que R por M por la velocidad se mantiene constante, ¿sí? Este es el principio de la conservación del momento angular. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Que cuando el paquete empieza a moverse, empieza a deformar al resorte, ¿sí? Y entonces vamos a tener dos componentes de la velocidad. Es decir, si el resorte fuera infinitamente rígido, lo que tendríamos es que la velocidad de la masa sería básicamente la tangencial. Pero aquí vamos a tener también una velocidad normal o radial, ¿sí? Entonces tienen que verificar primero si la resultante de fuerzas es colineal con el vector posición en cualquier instante t, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, ver si el vector velocidad es siempre perpendicular al vector posición, ¿de acuerdo? Entonces, si la resultante de fuerzas es colineal con el vector posición en cualquier instante, entonces lo que sabemos es que no cambia la cantidad de movimiento angular. Pero si además el vector velocidad es siempre perpendicular al vector posición, pues entonces se mantiene digamos, el producto radio por masa por velocidad, ¿de acuerdo? En este caso la masa es obvio que se va a mantener constante, el radio va a cambiar porque se va a estar deformando el resorte, y la pregunta es,
la velocidad va a ser perpendicular siempre al vector posición o no. Es decir, va a existir velocidad radial o va a ser puramente velocidad tangencial. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que pensarle, echar sus numeritos, hacer bien su diagrama para resolver el problema. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos el video y perdón por estas interrupciones.